Nuestro invitado de ahora, entonces, decimos, es Ángel Becasino, asesor estratégico del candidato presidencial colombiano Rodolfo Hernández. Es publicista, asesor de varias campañas en Colombia y asesoró en el 2018 a Gustavo Petro, justamente a quien hoy va a enfrentar en la segunda vuelta su candidato Hernández. Ángel, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por atendernos. Bueno, estamos medio sorprendidos por algunas cuestiones de verlo a Rodolfo Hernández reaccionar con esa vehemencia, pegándole un cachetazo, por ejemplo, a alguien que un concejal que lo ha denunciado, por algunas declaraciones públicas que uno no está acostumbrado a escucharlas en la política tradicional. ¿Eso forma parte del éxito de Hernández, ser así? No, creo que eso marca una personalidad inaccesible, particularmente en la época en que encontró la alcaldía de Bucaramanga en un estado caótico y con un nivel de corrupción muy alto. Y bueno, él hizo una gestión que dejó limpias digamos, las cuentas de esa alcaldía, que dejó limpio el funcionamiento en términos de que eliminó burocracia o clientela política. Ahí estamos perdiendo contacto con Ángel Becasino, a ver si lo podemos mejorar la salida, chicos. No sé si es un problema técnico nuestro o seguramente será de la línea. A ver si... ¿Nos estás escuchando, Ángel? Ángel justo hacía referencia, ¿no?, Sí. como a la gestión, en este caso, ¿no?, de Rodolfo en la alcaldía de Bucaramanga, que muchos hacen referencia a que fue una gestión bastante importante respecto a la anticorrupción. Y anticorrupción y que, Claro, y que cortó tal mucho el cual. gasto político. ¿De eso se trata un poco, Ángel? No logramos conectarnos. Bueno, vamos a intentar a ver si podemos. Lean, este hombre, Rodolfo Hernández, que aparece con esta idea, ¿no? Cortar el gasto político, cortar con el gasto de la política, que en definitiva es un gasto obsceno, que no beneficia al pueblo. Es muy parecido a muchos candidatos populistas, de derecha, si querés, que han aparecido, y algunos con éxito como Bolsonaro, como el propio Donald Trump en Estados Unidos y como en otros países de la región, ¿no? Sí, lo primero que hay que decir es que ayer en Colombia perdió el establishment, perdieron los partidos tradicionales, Claro. entre ellos el uribismo, ¿no? El Centro Democrático y el propio Duque, el presidente Duque, que apoyaba a Fico Gutiérrez. Y Hernández representa justamente al anti-establishment, se viste de outsider, fue alcalde en Bucaramanga pero no tuvo grandes cargos nacionales y un poco intenta representar a la persona común, a la gente de la calle. Por eso dicen sus asesores que esta comunicación que tiene, tan grosera como decía Lina, representa a la gente que lo vota, que le gusta cómo él se comunica. Y bueno, su campaña es justamente una campaña contra todo el establishment, contra toda la política. Dice que hay que echar y meter presos a todos los corruptos, por ejemplo. Tiene un discurso anticorrupción muy fuerte. También tiene un discurso muy focalizado en la pobreza. Él hace eje en los pobres y cómo sacar a la gente de la pobreza. De hecho, su carrera empresarial ha sido construyendo viviendas sociales en Bucaramanga. Ese fue uno de sus puntos altos, si se quiere. Y me parece que de acá a la segunda vuelta, él entra como segundo, pero tiene muchas chances de convertirse en presidente. No solo pero porque... Gustavo Petro sacó el 40%. Sí. O sea, es muy difícil ver perder a alguien que saca el 40% y creo que sacó el 24, 25%. 28%. 28%, bueno. Sí. Son 12 puntos de diferencia. ¿Sabés cuál es el problema claro, que tiene Petro? Petro tiene un problema que es que ninguno de los candidatos que se quedaron fuera de la segunda vuelta son de centroizquierda o de izquierda. Claro. Y ninguno de los votantes, Ninguno. además, que pues, votó en este caso a Federico Gutiérrez, que son un 23%, votarían a Petro. Claro. Entonces las opciones Federico son Gutiérrez Hernández es el versus... candidato, fue el candidato del presidente Duque, del oficialismo, Sí, que salió apoyado por tercero Duque. con un 23%. Sí, apoyado por Duque, pero un Federico Gutiérrez también que se quiso correr un poco, ¿no?, de la escena Uribe, de la escena Duque, claro, y hacer como un partido, hacerse como individualmente, pero que no le costó, porque en este caso también se podría hablar un poco de votantes enojados un poco, claro, enojados con Uribe, enojados con Duque, enojados con Gaviria, y un poco, bueno, son dos fuerzas políticas completamente diferentes de los últimos 20 años, las que se están manifestando Las dos ahora. representan un cambio. De acá a la segunda vuelta vamos a ver a un Petro intentando correrse hacia el centro, moderándose, un poco a ver si roba algún voto de centro.
pero va a ser muy difícil que Petro tenga más votos de los que ya tuvo. Entonces, la estrategia de Petro para ganar va a ser que vaya poca gente a votar en la segunda vuelta. Porque si hay una masiva concurrencia de votantes, seguramente Hernández va a ser electo presidente, porque Hernández agarra voto de centro, voto de derecha y fundamentalmente el voto indignado con la política. Claro, y además... El voto bronca. Uno hace comparaciones, ¿no? En Brasil, que es donde tenés elecciones también dentro de poco, la gente de Lula apuesta a ganar en primera vuelta. Saben que Lula, en una hipotética segunda vuelta con Bolsonaro, puede perder la elección. Y por eso Lula lleva como candidato a vicepresidenta a un hombre del PSDB, el partido de Fernando Enrique Cardoso. Claro, claro. Un poco para correrse hacia el centro también, Bueno, ¿no? todo lo que anda de centro-derecha libre por ahí en algún estado de brasilero, Lula lo está tratando de absorber porque sabe que necesita ese voto para ganar en primera vuelta, porque en segunda vuelta le puede pasar lo que le pasa a Petro, que se una toda el arco opositor y pierda. Ahora, yo les pregunto a ustedes, Rodolfo Hernández aparece, dice, hay que cortar con el gasto de la política, hay que meter en cana a los corruptos, hay que ir contra la política tradicional. Los traigo a la Argentina. ¿A quién le haces acordar? Sí, podría hacerte acordar a Milei, pero me parece que hay una diferencia. Yo no veo a un Hernández, no sé qué piensa Lina, tan ideologizado, con un discurso tan cerrado de liberal, de que no tiene que existir el Estado. Sí, él quiere recortar los gastos, pero no lo veo tan ideologizado y eso es un activo para él. Porque yo creo que un poco la ingeniería de la elección, en este caso de Hernández, está relacionada justamente con eso. Que en Colombia o te parás de un lugar de izquierda, o te parás de centro, o te parás de derecha. Claro. Y Hernández es muy difícil posicionarlo a alguno de los lugares. ¿Y por qué no se lo preguntamos ahora que retomamos la comunicación a Ángel Becasino, que es el jefe de campaña, quien le ha hecho la campaña a Rodolfo Hernández? ¿Cómo lo ubicaría ideológicamente? Ángel, ahora si nos escuchás mejor ahora. Sí, ahora perfecto. Ahora sí. Mirá, una ubicación ideológica de Rodolfo, te diría que un centro populista, podríamos decir. Un centro que hace conexión muy fuerte con la gente, con las necesidades de la gente, con el rechazo de la gente a la clase política, y un centro en la medida en que recoge temas de la izquierda y recoge un autoritarismo que tradicionalmente se asociaba con la derecha. Ese autoritarismo se conecta directamente con la forma en que él plantea tratar a la corrupción, ¿no? Tratar a la corrupción, tratar a los politiqueros que se volvieron un partido político basado en la contratación. Eso es lo que marca una línea de mano dura frente a la corrupción y frente al robo retoma temas enfocados a cómo resolver los problemas de pobreza. Pero Ángel, ¿y vos pensás cómo resolver los problemas de pobreza en un país? Sí, contame. ¿Vos pensás que en este caso quizás Hernández debe modificar su discurso para poder tomar todos esos votos, digamos, que le quedaron del centro de cara a la segunda vuelta? La votación que saca Hernández se relaciona también con la votación que saca Petro en la medida que lo que pasa con esta elección de ayer acá en Colombia es que la gente vota en contra de lo que ha venido siendo el gobierno de Colombia, el último gobierno de Duque, pero también la tradición de gobiernos de los últimos años. Y en esa medida del rechazo, que es un fenómeno que está ocurriendo en muchos países, se presenta la figura de un hombre que lo que está planteando es la posibilidad de que haya otra forma de ejercer el gobierno y que haya otra forma de enfocar las prioridades del Estado. Eso es lo que ocurre con Rodolfo. Entonces, ahí consigue esa respuesta. Yo tengo un problema acá de luz infernal. Acabo de entrar a mi casa. Mi casa es enorme. Ángel, te hago una consulta. Tengo entendido que vos lo conocés hace 20 años a Rodolfo Hernández, ya trabajaste con él. Antes de que vos asumieras en la campaña, había 2 consultores políticos argentinos también. Él, en el medio de la campaña, fue a visitar al Papa Francisco en el Vaticano. ¿Cuál es la relación que tiene Hernández con la Argentina? Pues tiene una relación primero de admiración por Argentina, de admiración por muchas cosas de Buenos Aires en particular, y tiene una relación larga con estos 2 asesores que tenía antes, que eran Hugo Vázquez y Guillermo Meque, 2 muy buenos asesores argentinos, también con una tradición larga acá en Colombia, y tiene una relación conmigo de hace unos 20 años, más larga con ellos,
ellos tuvieron que salir de acá porque recibieron amenazas en medio de la primera etapa de la campaña de Rodolfo. Yo entré a la campaña después de su viaje a Italia y de la interrupción de su campaña política de prácticamente un mes. Eso lo frenó, lo dejó en una especie de limbo, y bueno, y yo arranqué de nuevo con la campaña y pude salir de un 10% de aprobación hasta el 24 y pico que sacó ayer. Decías recién de que recibieron amenazas. ¿Qué intereses se oponen a que Hernández sea presidente de Colombia? Pues los intereses que quieren persistir en la corrupción, en los arreglos de contratos, en un montón de negocios que ya están institucionalizados y que vienen de escándalo en escándalo en Colombia desde hace muchos años. Uno piensa y quiere hacer una analogía de la política colombiana o del escenario colombiano actual con la Argentina, ¿no? Vos estás al tanto, por supuesto, de lo que pasa en la política argentina. ¿Lo ves parecido a quién? ¿A Rodolfo Hernández, y analizás con los candidatos que hay en Argentina o potenciales candidatos? No, a ninguno. Es decir, Rodolfo tiene unas actitudes y una conexión con el país o con el país. Acá se clasifican los estratos sociales de 1 a 6. La conexión más fuerte de Rodolfo es de la clase media, que corresponde a un estrato 3 más o menos, hacia abajo. En ese nivel, que es donde está la gran pobreza del país, unos 22 millones de personas que comen una sola vez por día, la mayoría de ellos, una desnutrición infantil infernal, niños que se mueren de sed en ciertas regiones del país, reclutamiento de niños por las bandas criminales que están alrededor del negocio, que es la prohibición del narcotráfico. En fin, de todas esas cosas, ahí hay un caldo de cultivo que es el que hace conexión con Rodolfo, que les plantea soluciones directas y radicales. Una persona que tiene eso allá, sí, hoy me estaba preguntando de Globo si la conexión era con Javier Milei, pero lo que yo veo es que Milei representa un tipo de conducta, nada que ver con lo que representa Rodolfo. En el caso de Milei veo a un agitador, en el caso de Rodolfo veo un hombre que está hablando cara a cara con el país y que le está proponiendo respuestas que no son las que la clase política propone, porque tienen una cantidad de intereses en juego, ¿no? Parte de, por ejemplo, uno ve el crecimiento de la economía colombiana, ha crecido en los últimos años, pero no ha derramado. Colombia tiene un 40% de su población bajo la línea de pobreza, muy parecido a lo que le pasa a la Argentina, lo que se ha convertido en una pobreza estructural, un núcleo duro que ningún gobierno de la política tradicional ha logrado perforar, ha logrado bajar. Es un problema muy parecido al que tiene la política argentina también. Sí, sí. En el caso de Colombia, ese gran sector, que es lo que se llamaba el voto de estómago, era un sector que se había convertido en clientela política de líderes políticos, de clanes políticos, particularmente de regiones, que a cambio de favores de distintos tipos, de favores como una beca, de favores de distintos tipos, pero que en general se correspondían con una bolsa de mercado, con una bolsa de cemento para hacer una pequeña construcción, etcétera, compraban los votos, compraban la conducta electoral. Desde hace años, en el 18 se manifestó a favor de Gustavo Petro, yo estuve en esa campaña, como ustedes lo señalaban recién. Bueno, en ese momento se dio a favor de él. Se ha dado también a favor de otros candidatos. Carlos Caicedo, en la costa, en lo que es Santa Marta, acá en esa región, tuvo un lema en una campaña que era recíbele la plata y vota por Caicedo. Y la gente empezó a rebelarse, empezó a tomar la plata y a tomar su propia actitud una vez que iban a votar. Esa especie de rebelión ahora ya se está dando de una forma mucho más grande, votando por Petro en unos casos y en el caso de esta campaña, votando también en otros con Rodolfo. Ángel, ¿qué escenario esperás para la segunda vuelta? Falta poquito, 3 semanas. Pues lo que te digo es que va a ser una campaña muy peleada, que la campaña de Gustavo, cosa que en el 18 no fue ninguna característica de la campaña de Gustavo Petro, en este caso es una campaña muy enfocada a destruir al otro, enfocada a machacar cuánto error el otro haya cometido en la vida y a convertirlos en errores que la pidan directamente al rival. Esto se lo están aplicando a Rodolfo en este momento y creo que va a ser una campaña muy dura de llevar adelante porque la decisión de nosotros es
Si ayer el país votó para dejar atrás lo que ha sido la politiquería, la vieja clase, los partidos políticos tradicionales, lo que pretendemos ahora es inaugurar un nuevo tiempo en la política de Colombia y en la realidad de este país. Y en ese nuevo tiempo no pretendemos destruir a Gustavo Petro ni destruir a nadie. Lo que estamos haciendo es un llamado a construir, ¿ves? Entonces lo lamentable va a ser este cambio de actitud de parte de los seguidores de Gustavo Petro por no atribuírselo directamente a Gustavo, que ha hecho intervenciones donde está llamando a actuar de esta manera. La última, te pido que seas breve, Ángel, te la dejo para Lina. Sí, no, yo te quería consultar respecto a su futuro con el resto de su equipo en este caso, porque en este caso Hernández siempre ha llevado adelante diferentes propuestas no basadas en anticorrupción, pero el resto de las políticas que implementaría, ¿cuáles serían y cuál sería su equipo además? Por ejemplo, un equipo económico. Sí, el equipo económico lo vamos a contar en los próximos días, pero se basa fundamentalmente en recuperar la capacidad industrial de Colombia, que la perdió tanto como la capacidad de producción de alimentos a mediados de los 90, cuando se comenzó a implementar lo que se llamó la apertura en el gobierno de César Gaviria, y entramos en una fase de neoliberalismo que convirtió a Colombia en un país extractivista de petróleo y de carbón. Ángel Becasino es asesor estratégico de campaña del candidato a la presidencia, Rodolfo Hernández, que va a competir en la segunda vuelta en unos días en Colombia. Ángel, muy agradecido por este contacto. Es muy importante charlar con vos esta noche. Gracias. Dale, muchas gracias. Gracias, Chao. buenas noches. Bueno,